Bueno, como Gonzalo no ha podido venir antes, voy a hacer No ha podido venir. un pequeño resumen para que me está preguntando de qué hablamos. De forma muy resumida, o no tan resumida, lo que trataba de explicar es una idea muy sencilla, y es que más o menos hasta el año 75 los artistas canarios se suponía que nacían canarios y actuaban como tales, ¿no? Es decir, tenían una especie de idiosincrasia natural en función de su geografía, y eso les obligaba a desarrollar una serie de temas. Y a partir del año 75 nos hacemos modernos. Y hacernos modernos es básicamente, pues, al contrario. En lugar de que el artista canario sea canario de nacimiento y actúe en consecuencia, ser artista canario consiste en hacer cosas propias de artista canario. O sea, básicamente el artista es lo que es en función de lo que hace, ¿no? Es decir, no hace lo que hace por quién es, sino que es lo que es por lo que hace. Y esto está muy vinculado en Canarias con un acontecimiento absolutamente inaudito, que es que los artistas canarios no se van de Canarias. Es decir, a partir de la generación de Gonzalo y Juan Gopar, los artistas canarios deciden hacer arte canario en Canarias. Mientras que hasta ese momento el arte canario siempre se hacía o en París o en Nueva York o como cerca en Madrid, ¿no? Y eso determinó un acontecimiento también inaudito, y es que todos los artistas canarios empezaron a ser muy malos, ¿no? Por así decirlo. Es decir, antes los artistas canarios eran todos muy buenos, eran Óscar Domínguez y Chirino y Millares y Fleitas y Gregorio y tal, básicamente porque eran profetas fuera de su tierra, y de repente aparece una generación que trata de ser profeta dentro de su tierra. Y claro, eso no se puede. La ventaja que tiene el que los artistas dejaran de irse, bueno, desde mi punto de vista son dos. Una de orden estético-sociológico, y es que el hecho de... Piensen que los artistas canarios, bueno, los canarios en general, hasta el año 80, es decir, hasta, no sé, vamos a decir, hasta la apertura del aeropuerto del sur, hasta la invención de las compañías low cost, básicamente cuando emigraban, ¿no? Es decir, la gente emigraba y se iba mucho tiempo. ¿Qué ocurría cuando emigraban? Pues que entraba una terrible nostalgia, y entonces todos los artistas canarios vivían fuera de Canarias, pero dejaban su corazón en Canarias, y entonces se pasaban el día haciendo arte canario fuera de Canarias, ¿no? Es decir, emigraba su cuerpo, pero no emigraba su cabeza. Y a partir del año 75 pasó lo contrario. Los artistas canarios emigran su cabeza, todos los artistas canarios habitan en una documenta, o habitan en una bienal, o habitan en no sé qué, pero su cuerpo físicamente está aquí, ¿no? Se produjo esa inversión. Pero sí es cierto que como entran y salen, como ya lo de viajar no es tan traumático como era antes, pues ya no se da esa sensación insular que yo creo que determinaba tanto el arte anterior a la democracia, que es esa sensación de que si estoy dentro de la isla la odio porque es agobiante, es insuperable y es un horror, y si estoy fuera la echo de menos, de forma que tanto dentro como fuera la isla no se me puede ir de la cabeza. Ahora estamos en una época ya que es más de entrar y salir, ¿no? Es decir, de entrar y salir en la modernidad, entrar y salir en las estrategias y tal. Y esa es una generación que inauguraron ellos, y es un poco de lo que en principio, aprovechando que tenemos aquí su presencia, quería hablar hoy. Es decir, cómo se vivió eso, el ser esa primera generación que ya no iban a ser Millares, ¿no? ni Óscar Domínguez, porque no iban a estar en Nueva York. Bueno, la segunda ventaja que creo que tiene el que los artistas canarios dejaran de irse de Canarias es que en Canarias se podía vivir culturalmente, porque claro, la época gloriosa del arte canario básicamente estaba vinculada al hecho de que en Canarias no hubiera nadie, ¿no? Y por lo tanto Canarias era un páramo cultural en el que todo el mundo dice qué interesante era la cultura canaria. Interesante la cultura canaria a la hora de hacer museos de Óscar Domínguez aquí, de jugar a la figura local, pero realmente
en la época de nuestro arte, que fue cuando empezó a haber algo parecido a un cenáculo en Canarias, pues eran 4 colegas en torno a un whisky que básicamente lo que pretendían era sobrevivir, o sea, a ver si podían tener un mínimo de interlocución, que es lo mínimo que se necesita para hacer arte, ¿no? Que es un poco lo que estamos tratando de hacer aquí, es decir, ver a ver si desarrollamos o elaboramos un discurso que haga más fácil la vida en el interior de la isla. Y entonces ellos afortunadamente se quedaron y eso yo creo que ha enriquecido notablemente la vida cultural de las islas al precio, que a mí me parece un precio, vamos, a mí es que me importa un bledo la cantidad de artistas canarios internacionales. Yo con todos los artistas que no estén aquí, me iba a decir alguna metáfora así en plan Pablo Iglesias, pero me lo voy a callar. No me importa demasiado, ¿no? Entonces este creo que es un fenómeno que es especialmente determinante y que hace que se generara pues la primera generación de artistas de provincias, sea esto lo que sea, ¿no? Mi hipótesis, aquí se nos llena todo el rato la boca hablando de la periferia, vivimos en la periferia y tal, más quisiéramos. La periferia goza del encanto de lo exótico, o sea, la periferia es Sudáfrica, es La Habana, es Sao Paulo, es un sitio donde la metrópoli fija su atención porque tiene ese encanto exotizante que trataba de explicarles antes. Nosotros ni estamos en la metrópoli, es decir, los artistas en provincias tienen un problema que es extraordinariamente curioso, y es que tienen que seguir a pies juntillas las normas de la historia del arte, ¿no? Es decir, mucho más que en Nueva York. En Nueva York puede ser mucho más intuitivo, aquí tienes que estar mucho más informado, por lo tanto el arte en Canario es todo lo contrario menos un arte fresco, porque todo el arte en provincias tiene que estar muy vinculado al conocimiento de lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo dependes mucho de un contexto en el que no puedes incidir, ¿no? Una de las cosas que tiene que aprender a interiorizar un artista de provincias es que no puede alterar en modo alguno las reglas del juego y sin embargo tiene que seguirlas, ¿no? Esto hace unos años parecía terrible, básicamente porque el modernismo nos impelía a crear un imaginario del artista que era un artista original, pionero, novedoso y tal, pero ahora que estamos más interesados en crear modelos no de artista originario, creativo, de ser artista pionero, sino más modelos de consumo, ¿no? Es decir, de ver cómo gestionamos nuestra propia dependencia, pues seguramente estamos en una situación un poquito más ventajosa que antes a la hora de... Entonces, esto es lo que quería contar por una parte, y luego por otra parte, no sé si con acierto, haciendo referencia a vuestras cajitas, ¿no? Es decir, al cómo parten de un plano abstracto, de un cuadro, de plano de color, y lo van fracturando hasta hacer física la idea de habitar en la obra de arte, ¿no? o de hacer habitable mi entorno artístico, que es un poco, supongo que sería esa estrategia del caracol que decía antes, que es la de la supervivencia en provincias, sin renunciar a esa base abstracta. O sea, sin decir me voy a exotizar, como voy a vivir en provincias, pues entonces me voy a olvidar del cuadro abstracto y voy a tirar de todo el repertorio de formas premodernas. Entonces voy a llenar mi cuadro, pues no sé, si de guanches o de vírgenes de la Candelaria o de volcanes o de yo que sé qué cosas, ¿no? Es decir, parto de esa idea del vaciado, del nihilismo, y aprendo a habitar en un entorno que es un entorno mentalmente metropolitano y abstracto y tal, a pesar de que sé que no vivo en él, haciendo pues una especie de juego de pliegues y de repliegues para hacer como una especie de sistema de autorreferencias, que es el único en el que puede sobrevivir el arte, ¿no? Tener una especie de autointerlocución, siquiera sea con uno mismo. Y yo creo que esto es una cosa que ha determinado todo el arte posterior de Canarias, y creo que lo inventaron ustedes, no sé, o nació con ustedes. Entonces, pues era un poco... Lo habremos copiado de algún lado. No habremos copiado. Pues no, eso era lo único que no se podía... Se ha cargado toda la introducción. Eso es lo único que no se puede copiar, porque todo lo demás sí es verdad que lo copiaban. O sea, el cuadro se lo copiaban, no sé qué, todo lo copiaban. Pero lo único que no se puede copiar era eso.
Sí, 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 sí. No conozco ningún pintor que no haya pintado siempre un poco a rebufo de otro pintor que haya seguido. Pero bueno, antes de introducir eso, yo quiero agradecerte, Ramón, que me hayas invitado y a la jornada. Acabo de vivir un momento muy emocionante en el descanso cuando he visto a Gonzalo. Hacía muchísimos años ya que no nos veíamos, ¿no? Es que es increíble, porque él ha estado como 2 horas hablando, nos ha contado la historia. Sí, pero nosotros nos podemos olvidar de él. Claro, ahora pasamos. Y vamos a contar la verdad, ¿no? Sí. Está como el gran Wyoming. Te vamos a decir la verdad de lo que pasa. Usted ha escuchado esto, vamos a contar la verdad. No sé, bueno, cuando yo llegué aquí en los años 70, a mediados de los años 70, yo era un pescador, sabía 4 nombres, sabía quién era Velázquez, no sabía quién era Velázquez, me sonaba el nombre, Velázquez, Goya, conocía a otro, un tal César Manrique, y un hermano de mi padre que pintaba. Eran los 4 pintores prácticamente que conocía, que eso era lo del instituto. Entonces llegué a Tenerife y me encontré con Gonzalo, y Gonzalo ya era como un pintor, ya pintaba y dibujaba como Dios. Yo bueno, lo he dicho alguna vez, lo he escrito alguna vez, y yo creo que Gonzalo es probablemente de la gente que mejor dibuja en este país, y yo, bueno, no conozco a nadie, hemos conocido mucha gente, ¿no? Nosotros que hemos visto rayos C más allá de la puerta de Tannhauser. Nosotros hemos prácticamente que ya no cabemos en nuestras armaduras, ¿ya? Que hemos vivido eso, el final prácticamente toda la época está de los grises, el final de la dictadura. Claro, ahora se habla de los 70 y todo se simplifica mucho y se reduce a una caricatura. Se habla de los 80 y también tienen testigos directos, Gonzalo de aquí. A mí se me ocurren como muchas preguntas para hacerle a Gonzalo. Bueno, decía todo esto, primero que nada era para no alargarme, para agradecerte que me hayas invitado y celebrar con Gonzalo 40 años, ya 30 años. ¿Cómo que 40? ¿No? Más, ¿no? Nos conocemos. Bueno, pero el curso se llama 40, vamos a dejarlo en 40. 40. Para ceñirnos en... Y claro, a partir de ese momento hay como 2 o 3 ideas que tienen que ver con con la exposición, con la introducción al curso. Es decir, que por un lado yo creo que efectivamente hay muchas cosas con las que coincido, otras podríamos estar hablando mucho tiempo. Para ir al final, como acababas, yo creo que efectivamente hoy el artista tiene que crear el texto y el contexto. Yo con eso estoy totalmente de acuerdo. Nosotros no hemos hecho otra cosa desde el principio, es decir, que había toda una parte didáctica que desarrollar porque no había nada. Es decir, cuando llegábamos, cuando empezamos prácticamente teníamos que construirlo todo. Yo siempre digo que nosotros lo inventamos todo. O sea, aunque parezca un poco como sublimar los momentos, pero no. La realidad era que nos inventamos el coleccionista, que era el colega que nos compraba un dibujito. Eso lo convertíamos en coleccionista. Luego, a un tipo que daba clases de historia del arte, lo convertimos en un crítico. Nos salió rana, pero lo convertimos en un crítico. En el teórico, ¿no? A los amigos que escribían en los periódicos, pues le comías el coco y te hacía una entrevista como si fuese Flash Art, ¿no? Pero todo era como, al principio era como un juego de rol, ¿no? Era como lo de, cuando yo era pequeño se llamaba jugar las casitas, ¿no? Que era, tú eres el médico, el otro es el bombero, no sé qué, porque era una necesidad imperiosa de sobrevivir aquí. O sea, porque Ramón, en eso sí estoy de acuerdo, porque en realidad lo que había pasado anteriormente era una tertulia de amiguetes que se reunían una vez a la semana en un bar, y a eso se le llamaba como el núcleo ideológico de los 60, pero que en realidad era un grupo, era un señor que escribía, el otro que era director de un museo, el otro no sé qué, es decir,
por primera vez en la historia del arte en Canarias hay un grupo siempre se llama lo de la generación de los 70, pero bueno, es como hablar también de... Nos hemos pasado la mitad de la vida negando. No, a mí no me hablan de los 70, pero que en realidad, porque no lo hemos podido explicar nunca muy bien, ¿no? Porque siempre ha habido como mucho ruido, muchas interferencias, pero que en realidad era como lo de hacer la mili, que era la quinta, ¿no? O sea, en realidad coincidimos un montón de gente que habíamos estudiado fuera, otros que no habían estudiado fuera, pero que tenían la cabeza fuera, pero decidieron quedarse aquí. Y el hecho de, para poder quedarte aquí, te tienes que inventar todo ese pequeño microcosmos para ver si sobrevivimos. Y lo logramos, yo creo que lo logramos al menos quedarnos aquí, ¿no? Ha habido gente que ha persistido, que ha sobrevivido, y otra gente, pues como siempre, la vida es muy dura y va dejando cadáveres en las cunetas, ¿no? Pero yo creo que es así, ¿no? Y la imagen esa de la cajita a mí me encanta, ¿no? Porque yo puedo hablar de mis cajitas, ¿no? Que nacieron jugando con... Mis cajitas tienen la misma edad que tiene mi hija María, ¿no? La mayor, que es jugando con María, con una cajita de Ikea, de aquellas de madera, empezar a construir dentro de esa cajita lo que podía ser la vida cotidiana de la vida de un creador, ¿no? Empezar a meter dentro de ahí las cosas que te interesan. Y yo creo que eso es la idea de vivir aquí, ¿no? Es decir, cómo construir en un espacio cerrado, aparentemente como muy duro, ¿no? Construir un universo donde tú puedas respirar, ¿no? Eso a mí me parece estupendo, ¿no? Y lo que decía Juan, ¿no? Coincidimos al principio, era como todo muy bonito, ¿no? Porque era como muy inocente. Sí, no, y estaba empezando todo. Es decir, que en realidad daba igual la edad que teníamos. Tú tenías ya como 60 años, yo tenía 19. Exacto. Y tuve 19 como 10 o 12 años, ¿no? No, tú sigues teniendo, no. Nosotros, es curioso porque a mí, yo recuerdo en los 80, en unas huelgas de esas que nos fuimos después de una inauguración en Leyendeque, nos fuimos a cenar y luego terminamos en una discoteca y tal, y uno de los popes me dijo, ya te tienes que ir a los palacios de invierno. Sí. A principios de los 80, a mediados de los 80. Sí. Entonces era como... Nos jubilaban antes. Nos jubilaban antes, entonces, claro, es verdad, las jóvenes promesas, pero eso nos daba mucha rabia al principio, porque como que no te tomaban en cuenta, ¿no? Es decir, era como lo de... Hombre, estaba Martín Chirino, ¿no? Estaba la gente tal, todos te daban consejos, te trataban como, tal, pero no te muevas de aquí hace falta que te quedes, una generación quemada, ¿no? Porque esto después de las cenizas saldrá. Y después estaba la otra gente que no te tomaban en cuenta porque, claro, es como lo que suele pasar cuando creces en un barrio o en un pueblo, que cómo vas a ser tú un artista, tío. Si yo conozco a tu padre. Sí, luchar contra eso es muy duro, ¿no? Es muy duro. Porque, claro, nadie te toma en serio del todo. Tú te pones a leer, viajas, te tiras 8 horas diarias trabajando en el taller y tal, y luego cuando sales, pues... O te dice el colega, ¿qué? Sigue con lo mismo, ¿no? Dándole vuelta a eso. Sigue pintando. Sí. Entonces todo eso es muy duro al principio. Es muy duro, muy apasionante, porque tú eres consciente, cuando ves... Hombre, después es curioso, porque aquí Juanito siempre ha sido el jovencito, ¿no? Sí. Juan, yo le llevaba siempre a Juan como 40 o 50 años. Sí. Pero todos nos mirábamos de reojo y todos aprendíamos de todo. Entonces, de ahí se construye todo un universo que
que yo creo que ha dado sus frutos, ¿no? Es decir, igual no solamente en nuestras obras, sino lo que ha pasado posteriormente, ¿no? Que es lo de, mire, ya no somos adolescentes, somos como adultos y ya tenemos, bueno, pues, ya. A mí siempre recuerdo una frase de Ramón que decía que el arte de Canarias era eso que siempre está empezando, ¿no? ¿Qué es el arte en Canarias? No, está todo por hacer. Pues mentira, está por hacer, ¿no? Claro, Igual, pero eso tiene que ver... Hay un texto, bueno, probablemente lo conocen, de Lev, de Causas y Razones de las Islas Desiertas, decía... ya, bueno, salvado el prólogo este, sí, que no, ya no... ya nosotros ahora somos más o menos de la misma edad, ¿eh? que nos conocemos y tal, hablaba de eso, de que las islas desiertas, él diferenciaba, dice, los geólogos diferencian entre las islas continentales, estas que se desprenden del continente y en realidad tienen una memoria que arrastran del continente, y las islas oceánicas, estas que nacen prácticamente sin memoria y tal, ¿no? Pero él decía que cuando pensamos en islas desiertas, pensamos en ese tipo de islas, porque las islas desiertas te permiten esa posibilidad de volver a empezar. Hay algo que tiene que ver con mitos, de Sísifo y tal. Y esta idea de que estamos constantemente empezando, eso sucede aquí. Bueno, para que te sirva esta mesa redonda para el curso, para poner 2 o 3 ideas, ¿no? Efectivamente, yo creo que un artista hoy está obligado a construir el texto y el contexto. Otra idea que a mí me parece que sí sería interesante es que todo este tiempo no ha habido una estrategia. Es decir, que no es que hubo un momento que pensamos allá en los 70, nos vamos a quedar aquí y vamos a hacer. No. Dice, la cosa se fue desarrollando así, y en el proceso de desarrollo hubo un momento, probablemente, y eso, por lo menos en mi caso, que empieza a pensar que este es el sitio, ¿no? Dice que, bueno, pues tienes que construirlo aquí, ¿no? En mi caso, después hay cosas que empiezan a tener sentido a medida que va pasando el tiempo. Hay cosas que no tenían sentido en los 70 o en los 80 y empiezan a tener sentido a finales de los 90, ¿no? Entonces, yo cuando llegué aquí, en realidad lo que hacía era ilustrar relatos de la tradición oral de mi familia. Hacía unos dibujos, porque además en esa época éramos figurativos, es decir, que hacíamos figuración. Y además estábamos dispuestos a matar a cualquier tipo que amenazara la figuración o que defendiera el arte abstracto. Por supuesto. Y entonces defendíamos eso, y a medida que fue avanzando el tiempo, es decir, que uno fue formándose y exponiendo su formación, es decir, que estábamos todo el tiempo de alguna forma arrastrando las tripas. Y siendo figurativo, y yo tenía como esta obsesión por Rembrandt, yo conocí primero la pintura holandesa, Rembrandt, Vermeer, que la pintura española. Cuando vuelvo, en uno de estos viajes, me encontré en la National Gallery, en la Tate Gallery, en Londres, una retrospectiva enorme de Rauschenberg. Y allí estaba el monograma, el macho cabrío este con la rueda alrededor, y estaban las gallinas encima de esto. Y bueno, en realidad estaba el traspatio de mi abuela, pero claro que en ese momento yo no le di valor a esa imagen, además me parecía totalmente ofensivo, ¿no? Es que aquello era un sacrilegio, meter el traspatio de mi abuela en la Tate Gallery. Claro, ¿qué pasó? En realidad eso tuvo sentido 20 años después, y entonces te das cuenta que no he salido nunca del traspatio. Y al final he estado haciendo el traspatio durante muchísimo tiempo. Incluso cuando hacía expresionismo abstracto, es decir, que después de Rauschenberg, cuando hice una época, me interesaba también, como tú mencionas aquí, bueno, casi todo esto, es decir, que Divencourt, por una parte, esta relación con Manolo Padorno. Manolo Padorno, en una ocasión presentando un libro mío, era interesante verte desde ahí porque a mí me gustaba mucho ir al cine a la matiné de pequeño. Venía de la playa y me iba al cine Atlántida, y me gustaba entrar antes cuando estaba la pantalla en blanco porque imaginaba que como que pintaba. Manolo me decía, pero bueno, ¿y tú por qué pintas formatos grandes? Y era por el cine, porque me gustaba llegar al cine antes de empezar a la peli, porque el lienzo ese tan grande siempre
un día tendremos que hacerlo, y echarle pintura. Y esta idea del cine era fantástica, ¿no? Es decir, que, entonces, bueno, vas pasando por ahí, es decir, que los expresionistas abstractos, pintura superficie, Juan José, bueno, amigos, Juan Hernández, desgraciadamente ya no está con nosotros, que hemos ido creciendo y creciendo en ese relato que tú haces, y también como formándonos en ese relato. Pero al final, hace poco he tenido que dar una charla, bueno, hace 4 o 5 años he tenido que dar una charla sobre mi trabajo, y lo puedo contar perfectamente todo desde ese traspatio, desde que hemos ido lejísimo, pero para volver al mismo sitio, es decir, para volver a eso. Es que yo no sé si eso, probablemente, y los traspatios esos están en todo, están en todo el mundo, están en Canarias, pero también lo hace Cruz Villegas, lo hizo Itisica, lo ha hecho mucha gente por muchos sitios, ¿no? Pero ese es como mi sitio, ¿no? Entonces, bueno, no ha habido un plan, no ha habido nada predeterminado, es decir, pensar que, bueno, esto lo puedo vender esto lo puedo construir como una estrategia. Hemos conocido artistas que se hacen también como o se hacían, no sé, para no hablar del presente y ofender a nadie, pero que se han construido su biografía, e incluso hay gente que se fue a París porque se vendía mejor la historia desde allí, o que se fue a Nueva York porque se vendía mejor la historia, pero para seguir viviendo del sitio, ¿no? Sí, es decir, que eso pasó mucho en los 80, ¿no? Con gente de la generación nuestra, bueno, y anterior Broto, todo esto, Sicilia cuando se fueron a París, o la gente que se fue a Nueva York, ¿no? A mí la idea esa que tú tienes, lo de la estrategia, tienes razón. O sea, yo creo que la estrategia no había ninguna intención de construirse un relato para el futuro y luego justificar por qué nos quedábamos. Yo creo que nos quedamos porque nos apetecía quedarnos, ¿no? Y porque de alguna manera veíamos que se podía construir desde aquí. Yo no tenía un patio como el tuyo, que además yo te reconozco en ese patio, ¿no? Sino que yo siempre he tenido otra manera de decir, ¿por qué no me invento yo la historia del arte, ¿no? O sea, pero me la invento yo todos los días en mi casa. O sea, me apetece la idea del conocimiento como el viaje, ¿no? Un viaje a través de todos esos movimientos. Yo recuerdo, es que me acabo de acordar, cuando lo de los viajes, ¿no? A mí me pasó una cosa curiosa, cuando yo estuve en París en el 73, 74, mentira, en el 75 que fue cuando murió Pancho, ¿no? En el 75 yo estuve viviendo 2 meses en París. Y me pasó una cosa muy curiosa, porque yo hacía figuración y tal, y nada más llegar a París, bajándonos del autobús, me compré el Pariscope, que es como la guía del ocio, ¿no? Y había en la portada era el anuncio de una antológica de Marrocos en el Museo de Arte Moderno de París. Era la primera vez que se hacía una antológica en serio en Europa, ¿no? Y entonces ya la muchacha con la que vivía le digo, mañana vamos a ir. Estuve yendo 7 días seguidos y me peleé, me mandaron a la mierda, yo no he venido a París a estar aquí todo el día metida y tal, no sé qué. Pero es curioso porque para mí fue, yo conocí a Roscoe de alguna foto en algún libro, como siempre muy mal reproducido en aquella época y tal. Y es curioso porque cuando yo vuelvo me encuentro con los colegas que estaban aquí y había rockianos, o sea, la misma, había gente que disfrazaba a Rocco con Divercore porque lo mezclaba, ¿me entiendes? Se le mezclaba todo en la coctelera. Sí. Y yo recuerdo tener unas broncas tremendas porque me decían, pero si a ti te interesa tanto ese tío, ¿por qué haces esas cosas? Digo, no, porque yo lo que quiero es hacer esto, ¿no? Pero en el fondo, la distancia, donde quiero ir a parar es que
al final, en mi caso, tal como todos necesitamos de alguna manera montarnos una batallita, una historia para poder sobrevivir. Yo siempre me inventé la idea del final del malecón, ¿no? Yo me imaginaba que Occidente tiene como al final un malecón, la punta de un muelle, y yo me sentaba siempre mirando hacia el horizonte y yo imaginaba que el horizonte en el fondo, el cielo no era el cielo, sino era un espejo, ¿no? Entonces yo miraba hacia allá y veía todo lo que estaba detrás, pero yo me veía ahí chiquitito. Entonces a mí esa idea de estar en el extrarradio, fuera, pero al mismo tiempo dentro, con esa distancia y sin la presión, porque eso sí es verdad que en un momento dado descubrimos que podíamos sobrevivir sin esa presión, porque eso empiezas a detectar la presión cuando empiezas a salir fuera y empiezas a conocer artistas fuera, ¿no? A colegas y tal. Y ves que es invivible, ¿no? Es decir, la presión del mercado, la presión del éxito, como demonios me la tengo que dar. Cuando estás aquí, estás tan lejos de todo que es que te da igual, las patitas, por esa idea de las patitas colgando en el malecón y viéndote allí, te da esa sensación, por un lado, esa sensación de que tú estás dentro, porque tú estás dentro, te ves en la imagen, en ese reflejo de todo lo que tienes detrás, de esa imagen que hay detrás, tú te ves ahí dentro, pero al mismo tiempo tienes la suficiente distancia para, no solamente para colocarte en el sitio que tú te mereces, según tú, sino que además no tienes presión, nadie te está empujando, nadie... Y esa idea a mí siempre me ha servido para sobrevivir dentro de mi estudio, ¿no? Es decir, yo me construyo el relato que yo quiero, siempre me ha apetecido tener la posibilidad de establecer el viaje, de tener las manos libres para poderme meter aquí, meter allá. Inevitablemente todo se termina pareciendo a ti porque tú eres una coctelera de todos los que has ido aprendiendo, ¿no? Eres como un cóctel, pero que yo no me arrepiento de haberme quedado aquí, ¿no? Es decir, me parece que lo que he hecho aquí, y de hecho muchos de... yo a ti, por ejemplo, yo tu obra, creo que el mérito que tiene, cuando la analizo, es que te quedaste aquí. No, esa presión del mercado, pero no del mercado de comprar y vender cuadros, no, el mercado del mundo de la cultureta, del arte. De la pomada. De la pomada, sí, que están todo el tiempo y tal, no sé qué. Entonces llega así, bueno, te vas a Madrid, vas a las ferias, yo tuve la suerte de seguir trabajando, de trabajar con 2 galerías fuera, entonces pues, oye, que vamos a ir a la feria de Milán, que vamos a la feria y tal, y te ibas por ahí y tal, y en la realidad empiezas a darte cuenta de que eres igual de marciano que el de Frankfurt. O sea, la diferencia es que tú no estás en la pomada, o sea, que la gente se acerca y dice, ¿este tío qué cosa es esto? Y tal, pero no es el rollo de formar parte de la historia. Y eso creo que de alguna manera me parece a mí que es un mérito de los que nos quedamos, ¿no? Es decir, de poder elaborar esto. Y bueno, yo no sé si ese compost que hemos creado servirá para que la obra de otra gente, otros artistas les sirva de alimento, pero me parece que la idea esa del patio que tú tienes, a mí en mi caso fue la idea de poder vives en un sitio que es como una especie de erial, ¿no? Es decir, porque además la carga de esa especie de mitología como metida con calzador, porque tienes 3 cosas y entonces esas 3 cosas son en todo. Es decir, está Orama, que cualquier cosa tiene que parecerse a Orama, Domínguez, luego Millares, luego, ¿no?, la tragedia, todo el mundo de aborigen, ¿no? Después la generación de Martín, y después Pedro también con otra cosa. Por ejemplo, a mí, yo siempre he reivindicado la figura de Pedro, pero igual no soy un forofo de su obra, pero sí soy un forofo de su figura, ¿no? Es decir, yo el primer artista, el primer artista que yo reconocí entrando en una sala de exposiciones,
aquí fue a Pedro. Yo recuerdo ver una exposición del Cosmoarte en el museo cuando yo estudiaba Bellas Artes, que te quedas así, como decir, esto no es lo que ves todos los días. Entonces, esa reivindicación de decir, ¿por qué no quedarse aquí, no? ¿Por qué no montarte, bueno, esa especie de huertito, ¿no? Es decir, pues, en vez de estar pensando permanentemente en montarse una multinacional de la alimentación, pues te montas el huertito, plantas tus lechuguitas y de eso vives, ¿no? Y de eso te alimentas y con eso creces. No necesariamente tiene que crecer la huerta. Se trata de que crezcas tú, ¿no? Y que, por supuesto, al crecer tú, crecerás lo que tú haces, ¿no? Bueno, como están un poco mayores, lo habrán notado. Sí. Ahora yo les voy a contar la verdad. Ya han contado su tal, ahora les voy a contar yo la verdad y tal. No, quería hacer un par de puntualizaciones porque da la sensación de que todo, o sea, que todo como fue como natural y tal, y bueno, pues nos quedamos aquí yo ya había planteado muy mal la clase, por cierto, por lo menos con respecto a los tiempos, en torno a 4 figuras que a mí me parecen como las 4 figuras señeras desde mi óptica del arte canario de los últimos 40 años, que son ellos dos, Adrián Alemán y Néstor Torrens, ¿no? Y pues se podrían enfadar a lo mejor Juan Carlos Batista o a lo mejor Matallana y tal, pero a mí me parece que son, quiero decir que de toda esa generación que se quedaron, cuando digo que son las 4 personas que a mí me parecen más importantes, lo digo por una razón que creo que es objetiva, independientemente de que a mí me interesa más personalmente su obra, y es son los que llevan 40 años haciendo obra. Y son de los que llevan haciendo 40 años haciendo obra los únicos que me parece que su última obra es mejor que su obra anterior. Quiero decir que siguen creciendo. Esta es una característica que es bastante excepcional. O sea, hay un montón de artistas que su última obra es mejor que su obra anterior, pues yo que sé, Ubay Murillo, pero claro, no estaba haciendo arte a finales de los 70. Y luego hay un montón de artistas que estaban haciendo a finales de los 70 y que hace ya muchísimo tiempo que su obra actual es bastante peor que el anterior, lo cual por otra parte tampoco es un demérito. En el 95% de los artistas del mundo mundial tienen una obra buena y después un periodo enorme de decadencia. Quiero decir que Jasper Jones o Stella o Diven Corsa, que esto es muy normal que un artista sea muy bueno entre los 20 y los 30, entre los 30 y los 40, y luego el resto el chiste ese de usted debería ir pensando ya pasar a la posteridad, pues es muy normal. Quiero decir o sea, esto no es ni bueno ni malo, pero sí que me parece característico. Quiero decir que no es que toda su generación lo consiguiera, o sea, consiguiera después de 40 años seguir haciendo obra. Es que lo consiguieron los que encontraron o el traspatio de la casa de la abuela o, como decía Gonzalo, se pusieron a jugar a las casitas, lo cual es muy significativo porque el arte canario nunca había jugado a las casitas. El arte canario siempre había hecho cosas súper graves, absolutamente metafísicas y tal, y en este sentido quería contar una cosa que es de cuando ellos eran jovencitos, uno más que otro, que es un poco como las vías que se abrieron en los años 70. En los años 70, supongo que lo conocerán, se firmó una cosa que se llamaba el Manifiesto del Hierro, que básicamente era Martín Chirino diciendo vuelvo a casa, ríndanme pleitesía, ¿no? Pero que se monta un sarao que consiste en el arte canario viene de la pintadera. Y por lo tanto la espiral y nuestra tradición cultural es la tradición aborigen, ¿no? Algo culturalmente completamente insostenible, lo cogieras por donde lo cogieras, pero que tuvo un cierto predicamento que básicamente era consolidar, pues traer de Rafael Manada, tal, la figura del retorno a casa de Martín. En torno a eso, o en oposición a eso, se creó como otro grupo, que eran los hermanos Zaya y en aquel momento Carlos Pinto y un poco Fernando Álamo y tal, que estuvieron por aquí haciendo algún tipo de gamberrada, que era exactamente todo lo contrario. O sea, frente a la vuelta de los orígenes y la autoctonía guanchista y tal, ellos lo que querían practicar era una especie, también Cándido Camacho, una especie de decadentismo contra todo, pero súper cosmopolita y
y por momentos bastante snob, ¿no? También estaba ahí Carlos Gaviño haciendo sus gracias y tal. Y luego es verdad que estaba la familia de Juan Hernández, que estos sí que fueron los que se hicieron postmodernos, o sea, los que se movieron más en la línea de lo que era la figuración ochentera madrileña, de los Quejidos, los Alcolea, los Campano, los Pérez, que jugaron más a lo que se suponía que era la posmodernidad, que era pues seamos felices y se acabaron las ideologías, no tal. Y luego hubo también un episodio bastante tontorrón, que fue cuando pues los Gallardo y Juan José Gil y tal, en contacto y a través del Partido Comunista, se pusieron a hacer como arte políticamente comprometido. Bueno, cuando conociendo a Juan José, pues aquello de los compromisos por los institutos tenía que durar lo que duró, pero quiero decir que en aquel momento las vías iban por otros lados. Es decir, de repente, por una parte estaban los hermanos Zaya insistiendo en que había que jugar a ser una república irredenta latinoamericana y que eso fue más en los 80 y que lo lógico era acabar en la Bienal de La Habana haciendo arte exótico, ¿no? Y por otra parte estaba esa idea de nuevo volver al cosmopolitismo e identidad y volver a lo nuestro, ¿no? Y resulta que al final lo que salió bien fue esa apuesta por una domesticidad en la que tus raíces son casi tus raíces domésticas, que evidentemente tienen que ver con la construcción de la insularidad, ¿no? Y una cosa que dicen que a mí me parece que es especialmente interesante, que es en esa construcción de la insularidad, que ya no es un elemento que esté previo y que me conforme, sino que es una invención mía, o sea, que es una construcción mía. Esa construcción de la insularidad ya no es una cosa terrible que esté delante y me determine, no es una cosa positivista y tal y determinista, sino que es un invento. Resulta que descubro ventajas con respecto al área metropolitana. O sea, de repente descubro que yo ahora no lo dudaría, o sea, ahora mismo me parece que es más fácil hacer arte en provincias que hacer arte en la metrópoli. O sea, es más, es decir, al final vas a tener que hacer lo mismo, construir tu propio texto y tu contexto. Lo único que pasa es que aquí estás, digamos que, sometido, supongo que a las mismas presiones, pero es más fácil, a lo mejor es más fácil, o a lo mejor en nuestro imaginario es más fácil construirse ese patio trasero en el que entenderte a ti mismo y construir tu propio relato. Pero en lo que quería insistir en que es verdad que no hubo una estrategia, aunque fue una época súper estratégica, se hicieron 1000 estrategias. O sea, Manolo Padorno, de hecho, otra de las cosas en las que también mienten un poco, es la única que mienten, los demás no mentían, es que, eso que dicen es cierto, eso de les cabreaba que les jubilaran. Porque sí es verdad que en los 80 se montaba constantemente esa operación de empezamos de cero, claro, ¿no? Es decir, aparece el arte joven canario, ¿no? Es decir, el arte joven canario, pues si los anteriores artistas canarios tienen 30 años. Que bonito era el joven, sí. Y de repente te meten al banquillo por unos tíos que tienen un año más que tú, un año menos, ¿no? Es decir, ese juego... la estrategia, lo que pasa es que a mí me interesaba mucho, yo diferencio entre hasta que aparece Manolo, que es el retorno de todos los que se fueron a Madrid a triunfar. Que luego, por cierto, por el curso es el PSOE. Quiero decir que es ya el estatuto, o sea, es el año 82, es ganar el PSOE y es cuando empieza la institucionalización de la cultura, porque hasta este momento, aunque estaba todo muy en mantillas y era todo muy precario, había una cierta idea de que existían las galerías, de que te podías inventar tu coleccionista y tal, pero a partir del 82 claramente se inventa se inventa la España de las autonomías y entonces los gobiernos autónomos empiezan a gastar bastante dinero en conformar su identidad que nacional. Es un poco que Manolo lo que nos trae aquí es como nos trae la movida, ¿no? Uh-huh. Que justo es el retorno cuando el PSOE gana las elecciones aquí, ¿no? Y vienen
que es cuando se crea el CAN, ¿no? O sea, todo eso coincide con que el grupo que se fue a Madrid, unos triunfaron más que otros, retornan a cobrar aquello de nosotros hemos estado poco bregando con la cultura canaria fuera y tal, y ahora quiero que me lo pagues, ¿no? Entonces me lo pagues en cuotas de poder, en cuotas de poder, ¿no? Entonces ahí empieza lo que tú dices, lo de vamos a inventar esto de nuevo, ¿no? Entonces hay como una especie de intención de decir, no, ustedes ya no. O sea, de repente te intentan jubilar a un muchacho que tiene 32 años o 33 años, pues, jubilarlo, decirle, no, ya tú te puedes ir a tu casa. Y que no ha empezado a hacer su obra. Que no ha empezado a hacer su obra. Repasas, o sea, porque ahora no... Exacto, ahora todos estos que tienen 18, 19, que son los que luego mandan a Nueva York, los becan y tal, que todo está muy bien, pero que a nosotros también, hubo una cosa curiosa, nosotros también nos intentaron vender 2 exposiciones, nos llevaron a Nueva York, expusimos 2 veces en Nueva York, en Viena, no sé qué, pero todo era como muy justo lo que tú decías, ¿no? No había una estrategia, había como intenciones de construir una estrategia, pero era como muy cutre, ¿no? Y nunca, eso, no bajó nunca. Desde la parte pública nunca hubo, efectivamente, no tenían una estrategia los artistas, pero tampoco la tenían las instituciones, es decir, tenían... Esa es la diferencia entre tener un plan entre un plan y una estrategia. Un plan es actuar sobre lo inmediato, es decir, que entonces tenían planes, ¿no? Bueno, te mandaban a Nueva York, te mandaban a Israel, te mandaban por ahí, y se montaba la exposición, y el plan se agotaba justo en el acto de la exposición. Pero este síndrome de los futbolistas, que se refiere Gonzalo, esto pasó en los 80, los 90, en el 2000, y sigue pasando. Es decir, que, el problema, y hemos visto a amigos que han caído, o sea, amigos que se han ido quedando por la cuneta, porque se han tenido que adaptar al sitio y han tenido que banalizar, ornamentizar su obra, convertir su trabajo para seguir sobreviviendo, porque bueno, nunca ha habido mercado, pero había una posibilidad en un momento, no ahora, de seguir vendiendo a costa de tú sabías, es decir, la gente conocía las claves, el código para lo que tenías que pintar para sobrevivir en Canarias, ¿no? Y eso acabó con carreras de artistas que a mí me parece, bueno, que yo sí tengo consideración. De hecho, yo sigo alabando periodos de artistas que a mí, de nuestra generación, de los 70, que a mí sí me parecen que hicieron un trabajo formidable en esa época. Claro, la razón de esto, de que esto esté sucediendo, entre otras cosas, y para reivindicar algo en el día de hoy, es que yo creo que falta un museo canario, un museo de arte canario, un museo donde la historia de Canarias, la historia contemporánea de Canarias, es que si yo ahora que convivo en instituciones públicas, estoy prácticamente ahí metido, entonces veo los cuadros de Gonzalo, veo los cuadros de Juan José, los de Juan, bueno, Félix Juan Bordes, pero nadie repara en esos cuadros, nadie sabe de quiénes son esos cuadros, es decir, que esos cuadros conviven en un espacio totalmente ajeno y que además que los agreden, porque va a depender de que el secretario o la secretaria de turno le guste o no le guste tener allí un Gonzalo González. Oye, pues mira, pues esto a mí me parece que es muy abstracto, ponme unos caballos y tal. Entonces, claro, el arte canario está metido ahí, en ese tipo de instituciones. Sería interesante que hubieran espacios donde, es lo que esto lo repito muchas veces, si queremos ver ahora un Gonzalo González, salimos de aquí
Y no hay un sitio, No. te tienes que ir a instituciones públicas para verlo. Si te quieres ver un Millares, no hay un sitio. Si quieres organizar con un colegio una salida para ver, para contar la obra de un artista, no puedes programar, porque a no ser que te vayas al Parlamento y entres por allí para ver eso, una mini colección además mal comprada, y porque la gente también ha tenido que sobrevivir y vende como vende, pues esa es la situación. Claro, con estos argumentos, ¿cómo montas un relato de la historia canaria? Terminas consumiéndote en 10 años, ¿no? Es que es muy complicado. Sí, vamos, me parece eso, además lo hemos hablado un montón de veces, lo que es fundamental, ¿no? Es fundamental que la gente visualice su historia, la historia de los 40 años, de los 50 años, de los 30 años. Es decir, desde el principio, ¿te acuerdas? Con la idea del TEA, de cuando el Yodak y tal, la idea, en mi caso, siempre fue como una obsesión que hubiese una colección permanente. Porque necesitamos, en Canarias necesitamos ordenar, clasificar, contextualizar y darle un certificado de mayoría de edad a las cosas y a los artistas que han estado aquí, independientemente, porque además siempre hemos estado con la misma historia, y es que como esto no es Berlín, sí, no, pero mira, esto es como, para mí esto es como lo del árbol familiar. Tú no quitas del álbum familiar a tu abuelo porque fue de Estirpe-Terrones, porque no fue general, no, es tu abuelo, es lo que tenemos. Y a partir de ahí es la única manera, porque además lo que acaba de decir Juan, harto de oír lo de, es que Manolo Millares, ¿no? Es que la obra de Domínguez, tú tienes un amigo catalán o italiano y que te ha oído hablar de agoramas, de no sé qué, o oye a los políticos que siempre tienen en la boca 7 nombres. Pues bueno, no hay ni un lugar público donde tú puedes decir, bueno, mira, el domingo por la mañana nos vamos a desayunar y luego te voy a llevar a un sitio para que veas quién es Manolo Millares, quién es Martín Chirino, quién es Oramas, quién es no sé qué, quién es Pedro González, quién es Juan Gopar, quién es Juan José Gil, quién fue Juan Hernández, que no sé qué. Ya está. Y además, a mí mis amigos me lo han oído a decir esto miles de veces, y es, yo quiero que mis hijas un día entren en un espacio público y me reconozcan allí, pero no me reconozcan ahí porque el orgullo es que este es mi padre. No, es que mi padre no era un marciano. Mi padre formaba parte de una tribu, que es la cultureta, y mi padre está contextualizado. La idea de que esto, en cada momento las cosas se hacían por unas razones, y es la única manera de llegar a ser mayor de edad culturalmente. Es decir, cuando tú sabes en tu biblioteca dónde están los autores que a ti te interesan. Tú entras en tu casa, vas a tu biblioteca y tú sabes dónde están los poetas que tú quieres o los artistas que tú quieres, y tú vas y los coges. Están a mano y están visibles. Pues bueno, una sociedad que no se reconoce en sus artistas es una sociedad, es lo que decía, esa especie de como de maldición, de estar todo el tiempo empezando desde cero, porque claro, no hay memoria, no hay una memoria visual de lo que tenemos aquí. Bueno, al final la memoria temporal. Sí, todo es como pequeños flashes y tal que desaparecen. Una memoria temporal, como los museos, es como la colección, lo que te encuentras es eso, entras en una galería y está la exposición de ese momento, de ese individuo que está pintando con sus años y tal. Pero es que cuando haga la cuarta exposición en esa galería, se acabó, es que no hay... está condenado a eso, o a desaparecer, o a cambiar, a hacer otras cosas. Tengo un amigo, ¿no? Ángel Sánchez, que siempre dice que en Canarias una de las maldiciones es convertirte en artista de Jefoy. ¿Te acuerdas del Jefoy? Que pones un año en Las Palmas, otro en Tenerife. Uno en Las Palmas, otro en Tenerife, ¿no? Era el artista Jefoy, ¿no? Pero que esa no es, ¿no?
Perdona que... Lo que un museo no puede hacer, pero les prometo que a final de año por lo menos empezaremos por una página web, que eso me parece más porque lo que es increíble es que en un mundo digital no puedas ni hacer eso virtualmente, o sea que ni tan siquiera tengas, tú entras en la Fundación Juan Marc y están toda la historia de sus catálogos del año 72 y tal, y sin embargo entras en el Gobierno de Canarias y es que ni tan siquiera, no es que no te puedas descargar los catálogos, es que ni sabes qué exposiciones ha habido, es que no se tiene memoria de... Es decir, las instituciones no tienen memoria de sí mismas, entonces por lo menos digital. Una cosa, como queda media hora o lo que ustedes quieran y tal, damos por abierto el diálogo a todo el mundo que quiera participar, pueden seguir hablando lo que quieran, pero que si alguien quiere introducirse en la mesa redonda, es libre de hacerlo cuando le apetezca. Pues nada, pueden seguir. No, pero luego después en el pasillo te van... Y antes otra cosa que... lo de quedarnos aquí, ¿no? Quería puntualizar una cosa que tiene razón. No sé si Ramón intentaba apuntar por ahí. Quedarse aquí es muy romántico, muy mono, pero fue muy duro. Sí, claro. Muy duro, porque es estar todo el tiempo agarrado a la boya para hundirte, ¿no? Pero valió la pena, ¿no? O sea que tampoco fue... No, es interesante también esto que dice Ramón bueno, en el caso de Gonzalo, sí, la obra de Gonzalo, y estos artistas que tú nombrabas, sí ha tenido como esa evolución, es decir, que no ha estado presa ni de un contenido, en este caso de lo exótico, de estas cuestiones identitarias, o en el peor de los casos, de recursos técnicos, ¿no? Es decir, oye, pues mira, no, es que este hombre maneja las tablitas y tal, y le quedan todas, y entonces te pasas toda la vida poniendo tablitas, ¿no? Es que no es una cuestión formal, no es una cuestión que tiene que haber, y yo me acuerdo, para ya volver otra vez así a lo más importante de hoy, que era el reencuentro, cuando le dabas una miga de pan a Gonzalo y te montaba un rodén, ¿sabes? Era como que el tipo armaba eso, y entonces esa cosa de creación así estaba... a mí me sorprendía, ¿no? Y pasaba lo mismo con los dibujos, ¿no? Que se cae una mancha y ahí crece algo. Cuando eso pasa, tú sabes que hay una verdad ahí. Bueno, puede ser tierna o puede ser una verdad rotunda, pero que esa verdad después probablemente se sigue manteniendo y va más allá de recursos formales, de esto que llamamos en un momento que en un momento llegamos a tener una fe ciega en esto, que era lo de la cocina, ¿no? Entonces hablábamos como, joder, la cocina de fulano, y entrar en la cocina de fulano. Y la cocina era como los recursos técnicos con los que pintaban, ¿no? Entonces, en este caso no había, daba igual, es que de una miga de pan a un lápiz, a una mancha de café, ¿no? Entonces, eso era siempre... Y después, claro... Después vivíamos, si hay preguntas, me paro. ¿Quién levantó la mano? Venga, vamos. ¿Y una botellita de agua? Bueno, conocemos, ¿no? Yo también participé también un poco de Para mí la generación de los 70 tuvo vida en los 80, ¿no? Y eso de quedarse en las islas, como cualquier artista en el planeta, pues está un poco en el devenir de la carrera de cada uno, ¿no? No decidimos quedarnos, me imagino que para ustedes habrá sido algo parecido, ¿no? Habrá sido algo parecido para ustedes, pues no plantearse, quiero decir, quedarse, sino porque el devenir del trabajo de cada uno, pues con el tiempo te hace quedarte o irte, o depende de cómo sea en el mercado. Hay muchos factores, ¿no? No creo que sea decir, digo, bueno,
me planto aquí, hago mi obra y aquí me quedo, ¿no? Ha sido un poco fruto del azar o de diferentes cuestiones políticas, económicas, etcétera, ¿no? Yo creo que para todos será igual, ¿no? En el mundo del arte, cuando empezamos a leer sobre el arte, pues para cada artista habrá sido lo mismo, ¿no? Y muchos mueren sin ser reconocidos o sin ver sus obras en museos, ¿no? Un apunte que sí es muy elemental, o sea, entre el año 75 y el 90, Canarias tiene el índice de convergencia posiblemente más grande del mundo con respecto a su área geográfica. Quiero decir que Canarias es posiblemente la zona de Europa que más se acerca a los indicadores europeos en aproximadamente 15 años. Es decir, que económicamente lo que sucedió en Canarias entre el año 75 y el año 90 fue inaudito. O sea, fue unas posibilidades de desarrollo bestiales. Que hay que enmarcar también la posibilidad de quedarse en esas circunstancias. Pero si es una decisión, no es una decisión, desde luego, si es una casualidad, es una casualidad muy numerosa, o sea, porque lo que sí que es cierto es que hasta el año 75 no se quedó nadie, bueno, se quedó Oramas porque no le dio tiempo a irse, y a partir del año 75 no se fue nadie. O sea, básicamente, que en números las cifras, porque se habían ido Javi y José y ya tampoco, quiero decir que es que realmente no. Entonces el cambio ha sido absolutamente radical, y eso desde mi punto de vista ha planteado el arte canario en otros términos completamente diferentes. Que por supuesto hay cuestiones sociológicas detrás de esto y económicas, y que no todos son decisiones personales de los artistas, bueno, pero esto es más o menos irrelevante. Yo lo que trato de explicar es que esa circunstancia, que por supuesto es una circunstancia sociohistórica, ha determinado radicalmente la historia del arte canario posterior y el problema que nos traemos entre manos. O sea, la solución anterior estaba claro cuál era, la solución de los grandes nombres. Esta solución hay que inventársela, porque con respecto a las estrategias estas de las que hablábamos antes, es verdad que las estrategias estaban mal o bien orquestadas, pero había una idea detrás de todas ellas que era recurrente, que es: Canarias tiene el mismo razonamiento que se tiene con un plátano o con un yogur Celgan. O sea, Canarias tiene un problema, que es que está muy lejos, y entonces lo que hay que hacer es ayudar a los productores a salvar este lapso geográfico. Entonces tenemos que conseguir colocar sus productos en el mercado, puesto que ellos tienen el hándicap de que el mercado les pilla muy lejos. Y entonces, pues básicamente se cogía a la gente y se les paseaba, pues se les llevaba a Viena, se les llevaba a Nueva York, se les daba una beca y tal, porque existía esa idea, ¿no? Que de alguna... Hombre, yo creo que ya no tanto. O sea, el cambio de los 80 a los 90 fue... Los 80 básicamente fue el momento de cojo un montón de canarios y me lo llevo a pasear por el mundo, cojo un canario y le doy una beca y que se vaya a conocer mundo. Los 90 fueron lo de la estrategia de la mezcla, fue cuando el CAM empezó a decir: contrato una comisaria molona como Aurora García o como Kiko Rivas o como no sé quién y tal, y mezclo un canario con otro de fuera, y las cosas fueron un poco como... Y empezó como la institucionalización, y ya los años 2000 fue la de esto, ¿no? La de invertir, ya el rollo era como la infraestructura. Pero de alguna forma ha seguido la idea en el mercado de que lo que tenía que hacer la institución para apoyar al artista era ponerle en el mercado. Y al final, curiosamente, el problema no era eso. O sea, había más dificultades de orden mental a la hora de organizar tu propia obra, tener tus interlocutores, tener una motivación interna para darle a aquello alguna cierta coherencia y tal, que colocar a la gente en un mercado que no existía. O sea, no existía ni dentro ni tampoco existió fuera. Desde mi punto de vista, también hubo un momento... de esto hablaremos bastante la semana que viene, pero hubo un momento en los años 80 que por fin Canarias vivió en directo.
¿no? Es decir, aquí en Canarias siempre se tenía claramente la sensación de que se estaba muy atrasado, y de repente en los años 80, pues por varias circunstancias. Primero porque se puso de moda un tipo de pintura que curiosamente era la que se estaba haciendo aquí. O sea, de repente vino Bonito Oliva a decir que lo que había que hacer era volver a lo local, volver a la pintura, volver al lirismo, volver a hacer una pintura de naturaleza más o menos desinhibida y tal. Y eso lo estaba contando pues a García Ramos o a García Álvarez o a Juan Hernández y tal, que era lo que estaban haciendo básicamente sin... Y después, pues bueno, a través de Leyendecker, pues aparecieron por aquí los Bonito Oliva, los Tata Fiere, la gente de la Trasadera, y de repente se tuvo la sensación de que, coño, no había una hora menos, sino que se estaba en hora, ¿no? Y se vivió aquel entusiasmo que fue el que le hizo pensar a Manolo Pador, no sé cómo de maliciosamente, que se podía inventar una generación de jóvenes de 19 años y colocarlos en el mercado como habían hecho los alemanes, los italianos y los gallegos y los vascos, ¿no?